noches, señoras y señores. Que asistimos a una conmoción de carácter universal es poco discutible. La colisión entre lo que nos preparan los globalitarios y la defensa de la identidad nacional seguramente tiene su mejor expresión en estos momentos en Francia. El próximo año se celebrarán allí elecciones presidenciales. Lo que se ventila entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen es algo más, mucho más, que una querella para dilucidar quién ocupará interinamente una presidencia política. Puede resultar decisivo para el futuro de Europa, del mundo y, créanme, también de nuestro país. Cuando hace 5 años, y dado el malestar existente en Francia, el Frente Nacional amenazó con alcanzar el Palacio del Elíseo, el sistema creyó encontrar en el antiguo socialista Emmanuel Macron la respuesta adecuada. Lo era, empleado de la banca Rothschild, ferviente atlantista y declarado globalista, sus credenciales no podían proclamar más abiertamente lo que estaba en juego. La formación política centrista con la que se presentó logró recabar el apoyo del conjunto de las formaciones políticas para evitar que el Frente Nacional venciese en la segunda vuelta de la elección a la presidencia del país. De modo que en 2017 Macron, aún no cumplidos los 40 años, se convertía en el más joven presidente de la República Francesa. Su ejercicio del poder, pese a contar con todos los parabienes de la prensa y las finanzas, ofrece un balance desalentador. El divorcio de Macron con el francés medio es cada día más visible. El escándalo protagonizado por su jefe de seguridad, Alexander Benalla, al año de su llegada a la presidencia, se vio pronto oscurecido apenas 3 meses más tarde por el estallido del movimiento de los chalecos amarillos en octubre de 2018. El detonante de dicha protesta fue la imposición sobre el carbono que, en el nombre de la política medioambiental, el gobierno pretendía cargar a los hombros del campo francés y que se traducía en un alza de los precios de los combustibles al equiparar el precio del diésel al de la gasolina. Las manifestaciones pronto se trasladaron a las principales ciudades. La respuesta represiva del Estado, con 11 muertos, unos 6.500 detenidos, 2.100 manifestantes heridos y 500 víctimas de la violencia policial y objeto de abusos acreditados por los gendarmes, no fue suficiente como para detener el movimiento. Las reivindicaciones de los chalecos amarillos, que revelaban el malestar de amplias capas de la sociedad francesa con la política globalista de Macron, pronto se hicieron extensivas a muchos otros aspectos de la política que la élite francesa estaba imponiendo a su pueblo, sobre todo a la necesidad de detener la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y de las clases trabajadoras nacionales. Además de pedir la dimisión de Macron, otra de sus reivindicaciones estaba relacionada con el rapto de la soberanía nacional y popular de que se acusaban a las élites. Los chalecos amarillos lo llamaron referendo de iniciativa ciudadana y consistía en la petición de conceder a los ciudadanos la posibilidad de convocar un referéndum a partir de un determinado número de firmas sin necesidad de tener la aprobación del Parlamento ni del presidente de la nación. El referendo de iniciativa ciudadana incluía la posibilidad de anular una ley aprobada por el Parlamento e incluso la de reformar la Constitución. Asimismo, el pueblo debería tener la potestad de instar a legislar determinadas proposiciones de ley y también la de revocar los mandatos electos cuando lo estimase oportuno, siempre que se diese una serie de condiciones. Sus reivindicaciones chocaban de modo frontal con las aspiraciones de las élites globalistas. No puede extrañar mucho que la infiltración de grupos violentos de extrema izquierda en el movimiento de los chalecos amarillos haya sido causa importante de su abrupta desaparición. Hace tiempo que la extrema izquierda se dedica exactamente a eso, convertida en una tropa de alquiler de los multimillonarios mundialistas. Puede que los chalecos amarillos no hayan conseguido todos sus objetivos, pero sin duda buena parte de sus peticiones han sido recogidas por quienes aspiran a recuperar Francia de la sumisión al globalismo. Y tenemos esta noche con nosotros a uno de nuestros más preciados agentes allende los Pirineos, don Álvaro. Muy buenas noches, don Álvaro Peña. Buenas noches, Fernando. Bueno, hoy estamos hablando de Francia, que es, como comentábamos un poco antes de empezar, en fin, nuestro vecino del norte, sí, pero que parece que estuviera en otro planeta, porque aquí muy poca gente sabe lo que está pasando en Francia, y lo que está pasando en Francia es algo muy serio. Empecemos por el asunto de los chalecos amarillos. Todo comienza con una reivindicación por la subida que hizo Macron de los combustibles. También está pasando aquí en España, solo que aquí no protesta nadie, pero también está pasando. Y es que era el impuesto sobre el diésel para que se pusiera al nivel de la gasolina, y todo esto justificado en las políticas medioambientales.
Sí, así es. Todo empieza efectivamente por la subida del diésel y todo por la agenda verde. Curiosamente, esta es la única medida que al final Macron, de lo que piden los chalecos amarillos, es la única medida que él acaba aceptando, ¿no? Acaba diciendo que es un error, pero también dice que lo que hay que hacer es acompañar a la gente en esta transición ecológica, es decir, que lo van a hacer, simplemente lo ha postergado un poquito. Y bueno, como estábamos viendo en el vídeo también, los chalecos amarillos acaban desarrollando otra serie de propuestas muy interesantes, por supuesto las propuestas de tipo social, por el tema del nivel de vida, el poder adquisitivo de la clase trabajadora y de la clase media, las bajadas de impuestos, el referendo de iniciativa de iniciativa ciudadana, que es una medida de democracia directa, y luego también tenemos una cosa curiosa, bueno, y por supuesto la dimisión de Macron, que evidentemente por ahí, claro, está claro que por ahí no va a pasar. Y luego también tenemos una medida muy curiosa que pide parte del movimiento, que es que Francia se retire del Pacto Mundial de Migración de Naciones Unidas. Realmente curioso. Y bueno, que finalmente al final Macron lo que hace es aceptar echar atrás la subida, pero bueno, básicamente porque cree que con eso va a acabar con la protesta, pero bueno, vimos que no es así. Bueno, a Macron, en términos más generales, se le ha acusado de ser el presidente de los ricos, sí, de legislar para las grandes fortunas, de olvidarse del común de los franceses, de la población, y bueno, haberse lanzado a medidas liberalizadoras frente a las medidas de protección, y eso que Francia es uno de los países más igualitarios en ese aspecto de nuestro entorno, como suele decirse, porque allí el 20% de los más ricos, entre comillas, solo dispone de una renta 8 veces superior a la renta del 20% de los más pobres. Es un número de veces muy inferior al que se produce, por ejemplo, en España, donde el desequilibrio es muchísimo mayor. Sí. Y en ese panorama, con ese panorama, Macron ha estado sistemáticamente legislando para favorecer a esas rentas más ricas. Es una acusación que de cara al francés medio se sostiene perfectamente. Sí, además, claro, es que Macron también lo que es una gran desilusión. Porque, claro, es la gran apuesta, lo sacan de la chistera los globalistas y dicen, bueno, tenemos un candidato nuevo, los partidos tradicionales están muy desprestigiados, hace poco hemos visto que a Sarkozy le acaban de caer 3 años por corrupción. Y claro, ante la amenaza de que pueda llegar Marine Le Pen, bueno, pues sacan a este hombre, hay una campaña brutal por parte de los medios de comunicación, yo creo que es difícil ver una campaña similar. Yo recuerdo, hay una imagen muy simbólica de estas elecciones, que es un expositor de prensa en Francia, había unas 30 o 40 revistas, en una de ellas aparecía Macron y Le Pen, ¿no? Era para las elecciones. Todas las demás, la portada era Macron, pero es que había hasta una revista de estas de hacer ejercicio, de lucir los abdominales, que salía Macron sin camiseta. O sea, una cosa realmente increíble, ¿no? Una muestra además de lo ecuánime que son los medios de comunicación. Entonces, claro, se generó tal expectativa con Macron, con su partido, que bueno, es un remedio de gente socialista, también que vienen de la derecha, ¿no? La República en Marcha. Él viene del socialismo. Sí, él viene del socialismo, efectivamente, sí, y unos cuantos de sus principales asesores también. Y claro, se generó tal expectación que luego cuando Macron empieza a gobernar, empieza a machacar a la clase media, a machacar a la clase trabajadora, pues ha causado pues este rechazo tan grande y ha llegado a esta protesta, ¿no?, tan fuerte. Es curioso además lo que sucede con lo de la policía, como salía en el vídeo. La represión a los chalecos amarillos es en algunos casos brutal. Y sin embargo, igual, los medios de comunicación nadie ha dicho, oye, ¿qué está pasando en Francia? O sea, ¿esto es tolerable en una democracia? Y imaginemos por un momento que la policía en Hungría, de Víctor Orbán, hiciera un 10% de lo que hace la policía francesa. Bueno, es que nos podemos pasar la campaña de prensa, ¿no? Sería, vamos, el peor dictador sobre el planeta Tierra, ¿no? O en la propia Francia con... Sí, o con la Francia con Le Pen, efectivamente. Si esto era Marine Le Pen, efectivamente. También podríamos hacerlo así. Imagínense. Bueno, el discurso de los chalecos amarillos, la verdad es que era poco homogéneo. Agrupaba una serie de sectores, por no caer en la redundancia, una serie de sectores de la sociedad donde se mezclaban los límites de velocidad, porque además empezó un poco por ahí, o sea, empezó con una protesta en Facebook de una chica que protestaba por cuestiones que tenían que ver con el tráfico, luego unos camioneros que se sumaron a toda esta historia y entonces, bueno, pues mezclaba eso con los impuestos verdes, con la reclamación por la soberanía, por ese rapto de la soberanía nacional y popular que están llevando a cabo las élites, también por la cuestión del impuesto a las grandes fortunas, en fin, fue una mezcla, como digo, muy poco homogénea, que a la vez era también una especie de reflejo de lo poco vertebrado que estaba el movimiento, sin un líder reconocible, en fin. Eso es que el problema, sí, es un movimiento muy transversal, pero el problema es que no tiene ningún tipo de estructura.
Y entonces, claro, aparecen diferentes líderes, pero no hay un liderazgo organizado. Y eso es un problema muy grave y, de hecho, el movimiento se acaba precisamente por eso. Es infiltrado fácilmente por la extrema izquierda. Está, además, se sabe la presencia, por ejemplo, del Black Bloc, ¿no?, del bloque negro, de los anarquistas. Y, claro, se dedican a crear una violencia tremenda y a provocar graves disturbios. Y, al final, bueno, pues es también, al fin y al cabo, lo que le interesa al Estado. Decir, bueno, esto es un grupo de vándalos y sus reivindicaciones no representan absolutamente a nadie. Finalmente, claro, pasamos de manifestaciones en las que estamos hablando de 130.000, 140.000 personas a la última manifestación que hacen, creo que es en septiembre de 2020, del año pasado, y tenemos, creo que 6.000 personas en toda Francia, 1.000 en París. Y bueno, y lógicamente, pues sí, eso acaba siendo la muerte del movimiento, ¿no? Como has dicho, infiltrado por la extrema izquierda, cuya finalidad era precisamente desacreditar al movimiento, es decir, que están haciendo de guardia de la porra de las grandes fortunas y de los grandes multimillonarios. Sí, sí, como siempre. Nada nuevo. Fieles a su estilo. Bueno, en Francia hay un trasvase que los franceses han acabado interiorizando como parte de la realidad social, de las rentas de las clases medias y trabajadoras a las clases altas. Es una cosa enormemente visible. Y una parte fundamental de la protesta de los chalecos amarillos era precisamente que las medidas de Macron recaían sobre los hombros de esas rentas menos favorecidas, porque al final el perfil social es de clase media-baja, el de los chalecos amarillos. Sí, claro, efectivamente. Es que al final los que están pagando este tipo de políticas y las grandes víctimas de globalismo, lo estamos viendo en toda Europa, son las clases medias y las clases trabajadoras, que son los que al final tienen que pagar, son los que tienen que tener sueldos más bajos, son los que tienen que hacer su producción, es el campo, y de ahí surge todo este movimiento de protesta, ¿no? Entonces, sí, tiene muchísimo sentido y que al final todo ese movimiento acabe recalando en apoyar a los únicos partidos que están haciendo frente a la globalización, como es el caso en Francia de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. El apoyo era de más de 4 de cada 10 de los participantes de los chalecos amarillos se sentían cercanos al Frente Nacional, bien desde el principio o bien habían ido desarrollando esa afinidad en función de las propias reivindicaciones y del posicionamiento de las distintas fuerzas políticas, claro, con respecto al fenómeno, porque los únicos, digamos, que lo apreciaron de un modo positivo precisamente fue la Agrupación Nacional. Sí, además que tengamos en cuenta que este movimiento nace mucho en el campo, en la zona rural, y ese es un bastión para Agrupación Nacional. Porque el campo es uno de los... Bueno, es que el campo está siendo realmente devastado, ¿no? No solamente en Francia, esto es un problema a nivel europeo, también es un problema que tenemos en España. Y claro, el hombre del campo está viendo cómo ahora se está hablando de que la Unión Europea quiere llevar la producción agrícola a China. Una deslocalización brutal, luego también estamos viendo cómo se permite la competencia desleal, y claro, son los que encima luego les están grabando impuestos, ¿no? Es un auténtico sinsentido. Además que hay un tema ideológico en todo esto, que yo también creo que es muy importante, ¿no? El homo globalista es un urbanita, es una persona que no tiene arraigo, que no tiene identidad, que ahora no tiene ya ni sexo, ya no sabe ni lo que es, no tiene absolutamente nada, no tiene fe. Sin embargo, el hombre del campo está pegado a la tierra. Está más unido a su identidad, está más unido a sus tradiciones. Entonces ahí hay un rasgo para mí ideológico, ¿no?, de ataque a ese hombre, porque precisamente es un hombre que no interesa con el modelo que nos quieren imponer. Hay un objetivo de acabar con el campo por razones de tipo, digamos, inmediatamente económicas, pero por razones de fondo ideológicas. Y también se está viendo en el caso español. Sí, efectivamente. Además, tuviste aquí al diputado nacional de Vox, a Ricardo Chamorro, hablando de este tema. Fue muy claro, lo explicó muy bien realmente. Y así es que es una forma de, además, y bueno, y lógicamente, acabar con la soberanía, que es lo más importante en cualquier proyecto globalista. Lo primero en acabar con un país es con la soberanía nacional. Si no tenemos ni nuestra propia comida, ¿qué tipo de independencia tenemos? Absolutamente ninguna, ¿no? Bueno, porque ese proyecto europeo está concebido como un eslabón dentro de un proyecto globalista mayor. Eso es, correcto. Y en consecuencia, bueno, pues lo que has comentado de llevar la producción a China o los tratados de libre comercio que se están arbitrando. Claro, sí, que son completamente una competencia desleal absoluta. Y que es que un agricultor no puede competir contra eso. En Francia la protesta es generalizada, aquí todavía estamos esperando que protesten, salvo algunos sectores muy determinados. Pero... Sí, bueno, y realmente es cierto que además la situación de Francia es la misma que la nuestra. Es decir, tanto el señor Macron como el señor Sánchez aplican la misma agenda, siguen la Agenda 2030, siguen las políticas verdes, siguen todo esto. Aquí también se ha dicho que se va a subir el diésel, aquí también el poder adquisitivo de la clase media y trabajadora está bajando, aquí también nos están creando impuestos. Entonces, realmente sí es lo mismo. Pero ¿por qué no sucede lo mismo que ha pasado en Francia? ¿Por qué no
no sucede aquí. Pero yo creo que en Francia tienen una gran tradición de cultura política, ¿no? Hay muchas cosas importantes en esto. Es decir, el Frente, bueno, ahora Agrupación Nacional, tiene casi 50 años de existencia. Y desde hace más de 20 años tiene un peso específico en la política francesa. Y luego, por otro lado, también hay una intelectualidad muy combativa. Por ejemplo, Jean Raspail, el libro El campamento de los santos, que yo no sé por qué aquí no sé la razón, lo han traducido como El desembarco. ¿Sí? No entiendo bien. Yo por desembarco pienso en Alhucemas o cuando Blas de Lezo le zurró a Vernon en Cartagena de Indias, ¿no? Pero bueno, este libro es del año 73 y plantea la llegada masiva de inmigrantes y cómo eso cambia, ¿no?, el lugar al que llegan. En el año 2011 fue uno de los libros más vendidos. Pero claro, estamos hablando de que es algo profético, estamos hablando de hace casi 50 años. Alain de Benoist, por ejemplo, es otro caso muy conocido, o Hollebeck. El caso de Hollebeck es brutal con su libro Sumisión, un libro en el que plantea que Francia puede convertir en una república islámica. Además, el día que iba a presentar el libro se producen los atentados de Charlie Hebdo, no se puede hacer esa presentación por lo que está sucediendo, ¿no? Y se islamiza gracias, entre otras cosas, a la atmósfera progresista que hay. Efectivamente, claro, por supuesto, sí. Además, y en gran parte debido a la actitud de las mujeres hacia el feminismo. En el libro se explica, la verdad, es que realmente bien, ¿no? Y claro, eso en España, también hay un patriotismo mayor en Francia. El francés siempre ha sido bastante patriota, muy suyo. Y tienen un mayor concepto de lo que significa soberanía nacional, lo que significan ciertas cosas. Eso en España no existía. En España hay cosas que no se han empezado a hablar de ellas hasta hace unos pocos años, hasta prácticamente la irrupción fuerte de Vox, no se hablaba de ello. Es que tú hablabas de globalización y te miraban como si fueras un loco, un conspiranoico, un individuo extraño. Y ahora se empieza a ver, es cierto que, bueno, y parece que poco a poco vamos recuperando, a marchas forzadas, no nos queda otra, ¿no? Vamos recuperando un poco el terreno perdido, pero bueno, evidentemente aún falta mucha cultura política para poder situarnos a nivel de nuestros vecinos franceses. Nos queda apenas medio minuto, pero no puedo dejar de pasar que una de las peticiones de los chalecos amarillos era el referéndum de iniciativa ciudadana, que era un intento un poco desesperado, si se quiere, pero un intento de recuperar la soberanía popular de las garras de la élite. Sí. Bueno, lo hemos visto muy bien en el vídeo explicado. Ellos pedían que con 700.000 firmas pudieras hacer esto. Es una medida que, sin embargo, existe en varios países. Creo que en 40 países existe. Suiza es el país modelo donde este tipo de cosas se aplican, pero también existe en Eslovenia, en Italia, en algunos länder de Alemania. Y bueno, esta medida, la verdad, sí está muy bien, es una medida de democracia directa. Luego, claro, la única cuestión aquí, como siempre, es la letra pequeña, ¿no? Porque pueden aceptar eso, pero te pueden poner una serie de condiciones que hagan realmente prácticamente imposible poder llegar a hacer un referéndum, ¿no? Pero sí, de hecho hubo un partido que intentó llevar esto adelante, que salió de los pocos que, bueno, salieron varios partidos, el único que tuvo un poco de peso, pero que al final se iba a presentar a las elecciones europeas del 19 de mayo, o sea, perdón, de mayo del 19, perdón. Y este partido, cuando estaba en camino de presentarse, empezó a darse gente de las listas de baja, e incluso la que iba como cabeza de lista dijo que no tenía dinero, que estaba en paro y que no podía meterse en política. Y también pues se desactivó, como el resto del movimiento. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte, seguiremos hablando de Marine Le Pen y de las encuestas de Francia y de la situación política en Francia. Créanme que va a ser muy interesante. Nosotros ahora mismo nos vamos a la hemeroteca. Y en nuestra hemeroteca, el diario.es nos obsequia con un titular que dice que los obispos acusan a Ione Belarra de ensuciar la labor de la Iglesia por subrayar su encubrimiento ante los abusos. Pues parece que los obispos se han enfadado ante las acusaciones de Ione Belarra, que ha insinuado la permisividad de la Iglesia ante los casos de pederastia, tema ya sobradamente conocido. Déjenme decirles algo, señores prelados, se lo tienen ustedes merecido. ¿Saben por qué? Pues por cobardicas, por colaboracionistas y hasta por cómplices. Y por cobardicas, por colaboracionistas y por cómplices, hasta una nulidad como Ione Belarra les señala con el dedo. Ione Belarra, que lo tendría difícil para obtener plaza de conserje en un organismo público y que cree que el actual rey de España es Felipe IV. No se ha especificado qué es lo que recogía esa moción, que básicamente rechazaba el discurso que el rey Felipe IV realizó el pasado 3 de octubre, y ese discurso creo que ha sido muy rechazado por muchísimas personas en nuestro país. Queridos obispos, estos sujetos son quienes les mean a ustedes en la pechera. Bueno, los que nos mean a todos. Ahí tienen a Echenique insistiendo en Felipe IV.
No se sabe los números romanos. Dice Felipe IV que Felipe IV lanzará hoy un mensaje de división. O vive en 1640 el señor Echenique, cosa que es posible, o en fin, no sabe ni quién es el rey de España. En fin, señores obispos, espabilen. Casi de forma imperceptible, la situación en Francia está cambiando. Las encuestas apuntan con decisión a que Marine Le Pen podría ser el próximo presidente de Francia. Por primera vez las espadas están verdaderamente en todo lo alto. No solo Le Pen ganaría la primera vuelta de las elecciones, sino que está muy cerca de ganarle a Macron en la segunda. Como lo oyen, se lo vamos a contar. Aunque aún queda un año para que se celebren elecciones presidenciales en Francia, las encuestas arrojan unas formidables perspectivas para la agrupación nacional, el antiguo Frente Nacional que lidera Marine Le Pen. La tendencia es muy clara. Hoy Le Pen encabezaría la primera vuelta de unos comicios con una cierta claridad, algo que no es novedoso puesto que ha venido sucediendo en las últimas elecciones, pero que esta vez presenta algunas novedades sustanciales. En primer lugar, el apoyo a Le Pen es creciente. Algunos sectores sociales anteriormente renuentes a apoyar el Frente Nacional se muestran ahora resueltos partidarios de la agrupación nacional. A los temas clásicos de la inmigración y de la relación con la Unión Europea se le une la cuestión de los impuestos y la financiación de las políticas verdes, así como el control de las fronteras por razones de seguridad y sanitarias, la islamización y la extensión de la violencia por todo el país. En Francia hoy existe una asfixiante sensación de inseguridad, un asunto en el que el fracaso de Macron ha sido especialmente sonoro. El que la inseguridad en las calles esté ligado a una presencia creciente del Islam en las calles de las ciudades del país es una baza de gran valor para Le Pen porque afecta sobre todo a los sectores sociales más desfavorecidos. No es casualidad que el 42% de los chalecos amarillos se decantara en el pasado por el Frente Nacional, una proporción que hoy es sin duda mayor. Si la agrupación nacional es mayoritaria entre estos y es también el primer partido de la clase obrera en Francia, ahora goza con el apoyo mayoritario entre los jóvenes de 25 a 34 años, con un 30% de los votos, y sería también la primera opción para los más jóvenes de entre 18 a 24 años, si bien con un respaldo algo menor. En las últimas elecciones, las europeas que tuvieron lugar en 2019 y que ganó la agrupación nacional con un punto de ventaja sobre Macron, el candidato vencedor, Jordan Bardella, tenía 23 años. En el programa del partido de Le Pen se contempla la ampliación de las ayudas a los jóvenes para el alquiler de pisos y el acceso a la renta mínima, que ahora solo puede cobrarse a partir de los 25 años. El pasado 23 de marzo, Le Pen declaró que hará un referéndum sobre la inmigración acerca de un proyecto de ley que incluiría la suspensión de algunas de las causas por las que hoy se concede la ciudadanía, el fin de la reunificación familiar, la tramitación del asilo en las embajadas francesas y mayores facilidades para expulsar delincuentes extranjeros. Haciéndose eco de las exigencias del movimiento de los chalecos amarillos, también ha prometido una rebaja fiscal para las clases medias, dando a entender que debe terminarse la política de Macron en favor de las rentas más altas. Le Pen sabe que está más cerca que nunca del Elíseo. La atmósfera en el país es muy favorable a sus propósitos, hasta el punto de que las encuestas pronostican que en una segunda vuelta Macron obtendría el 52% del voto frente al 48% para Marine Le Pen, lo que ha llevado a un exministro socialista de Hollande, Arnaud Montebourg, a vaticinar que Le Pen vencerá frente a un Macron que es odiado por su arrogancia y por legislar en favor de la oligarquía, del mismo modo que venció Trump y que se impuso el Brexit. Don Álvaro, pues esto es una modificación sustancial de lo que ha venido siendo hasta ahora el panorama político, porque es verdad que el Frente Nacional no es la primera vez que en las encuestas, incluso luego en la realidad, quedaba primero en la primera vuelta del proceso electoral, pero luego en la segunda no era así. La novedad viene también de que Marine Le Pen parece conectar mucho más en este momento con sectores sociales nuevos en los que antes apenas conseguía votos. Por ejemplo, bueno, aparte del caso de los chalecos amarillos que hemos comentado también, es notable su penetración entre los jóvenes. Es que realmente está aumentando en todas las capas sociales. La clase trabajadora, por ejemplo, lleva apoyando al Frente Nacional, bueno, a la Agrupación Nacional, perdón, ya desde hace más de 20 años, es el primer partido. Los jóvenes, como hemos visto en el vídeo, también, y de hecho en las elecciones
elecciones anteriores presidenciales en 2017, sin embargo, estaba por detrás, según el tramo de edad, estaba por detrás o bien de la Francia Insumisa, que es el Podemos francés, o del partido de Macron, ¿no?, de la República en Marcha, y ahora ha cogido el primer puesto. Luego tenemos otros, bueno, un caso muy curioso que están diciendo las encuestas es que también empieza a ser el partido preferido por los homosexuales. Hay un caso que curiosamente no sabemos nada de este caso en España, habrá que preguntarse el porqué, que es el de una chica, es del año pasado, una adolescente de 17 años, que se llama Mila. Esta chica, que además es de origen inmigrante, es lesbiana. Entonces tuvo una conversación en Instagram con un chico musulmán que, bueno, pues básicamente el chico la dijo que iba a arder en las llamas del infierno, ¿no?, por su condición. Y bueno, pues ella le dijo su opinión sobre la religión musulmana, que evidentemente le dijo de todo menos bonito. El problema fue que esta conversación era pública. Esto empezó a correr como la pólvora y esta chica recibió unas 50.000 amenazas de muerte, que pedían pues que la torturaran, que la degollaran, que le cortaran la cabeza, bueno, todo tipo de barbaridades o que la violaran. ¿Qué ocurrió? Pues claro, tuvo que dejar el instituto donde estaba estudiando. De hecho, no puede matricularse en ningún instituto porque no pueden asegurar que esté a salvo. Y su familia y ella viven bajo custodia policial. O sea, es una auténtica locura lo que está pasando en Francia. También ha habido casos de profesores que, por decir algo que no deben, también tienen que verse así. Entonces, claro, esto está haciendo que Marine Le Pen cada vez sea más candidata para más gente que ve que la situación empieza a ser insostenible. ¿A uno le cortaron la cabeza? Sí, a Samuel Paty, efectivamente, por enseñar en clase las caricaturas de Mahoma y efectivamente, la asesinaron. Esto además fue un caso que conmocionó mucho el país vecino. Ha habido además una reforma del partido en los últimos años también en el sentido del rejuvenecimiento. Comentábamos antes que el candidato a las elecciones europeas, el número 1 de la lista de la agrupación nacional, tenía 23 años, ahora tiene 25, vamos, que era extraordinariamente joven. En su momento también Marion Le Pen, la sobrina de Marine, fue la diputada, creo, más joven de la historia de la Asamblea Francesa. Sí, claro, es que además hay que tener en cuenta, lo hemos hablado antes, ¿no?, es que el Frente Nacional se crea en 1972, hace casi 50 años. Y en 2011 es cuando se produce el cambio, ¿no?, cuando pues Marine Le Pen sustituye a su padre, ¿no?, a Jean-Marie Le Pen. Claro, Jean-Marie Le Pen logra llevar un partido desde la marginalidad más absoluta a que en el año 2002 pues, se dispute la presidencia francesa y a convertirlo en un partido importantísimo. Pero es verdad que Jean-Marie Le Pen era un hombre muy provocador, un hombre que le gustaba mucho la provocación, ¿no? Decía Alain Delon que era el único político que te decía a la cara lo que todos piensan, ¿no?, pero lo decía a lo bestia, ¿no? Se produce un cambio y eso también, cuando Marine Le Pen le sustituye la presidencia del partido, evidentemente toda la cúpula cambia. Y también lo que ha hecho Marine Le Pen es hacer que el discurso sea más suave. No cambiar tanto la forma, aunque ha cambiado cosas, por ejemplo, han quitado el partido Frente Nacional, defendía la pena de muerte, ¿no? Ahora no se defiende la pena de muerte. O, por ejemplo, Marine Le Pen ha aceptado que haya la posibilidad legal de que haya parejas del mismo sexo. Eso el antiguo Frente Nacional no lo permitía. Pero claro, sobre todo se ha cambiado un discurso que quizá a veces era demasiado provocador, incluso antisistema, por un discurso más respetable, y ha hecho que al final amplíe su capa social y bueno, la verdad es que en cierto sentido le ha favorecido para el crecimiento que tiene actual. Sabes que al final, de hecho, Jean-Marie Le Pen es expulsado del partido en 2015. Sí. 2015. A Jean-Marie Le Pen no le gustaron estos cambios, lo dijo abiertamente y a su manera, y evidentemente ha provocado esto, ¿no? Pero lo cierto es que Agrupación Nacional ha emprendido un camino que le está permitiendo pues, llegar cada vez a más capas sociales. ¿Se marchó Jean-Marie Le Pen o le marcharon a Jean-Marie Le Pen? Y la sobrina también se desligó, Marion también se desligó del proyecto del Frente Nacional, el proyecto político del Frente Nacional, y en gran parte porque representaba también una cosa distinta a lo que representa su tía. Sí, efectivamente, es una... ¿Cómo lo podríamos decir? Realmente... además, Marion Maréchal está muy metida en todos los círculos más, vamos a llamar así, intelectuales. Está mucho más en esa, en esa batalla. Y yo creo que ante la posibilidad de quizá tener un enfrentamiento personal que no hubiera sido bueno para ninguna de ellas y también bueno para el partido, yo creo que ella ha tomado ese camino. Aún así, Marion Maréchal es una figura de muchísimo peso en la política francesa. Y de hecho, bueno, ahora tiene este instituto que además ha traído también aquí a España y está promoviendo unas ideas que además son fundamentales, porque volvemos a lo de siempre, ¿no? La batalla de las ideas y cultural es tan importante como la política, si no más. Pero Marine ha demostrado que el camino quizá pasa por donde ella apunta, ¿o no? Pregunto. A ver, quizá... por un lado, eso le ha venido bien, aunque volvemos a lo de siempre, aunque tú hagas el discurso más respetable, el ataque contra ti va a ser el mismo, eso no va a cambiar. La realidad es que lo que está haciendo que la gente apoye a Agrupación Nacional es lo que está pasando en Francia. Es decir, la gente, un debate, pues puedes estar o no a favor de la pena de muerte,
pero no es un debate tan importante. El debate importante es que tengas miedo de salir a la calle. Claro. Entonces realmente yo creo que va más por ahí, el éxito se explica más por lo que está pasando en Francia, por lo que estamos hablando de situaciones que son a veces completamente, nos parecen incomprensibles y que en muchos casos, también como decías antes, que no sabemos lo que está pasando en el país vecino. El caso de esta chica, una chica inmigrante, lesbiana, mujer, acosada, y sin embargo aquí no sabemos absolutamente nada, cuando tiene casi todos los componentes para ser noticia de primer orden, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que realmente Agrupación Nacional se esté convirtiendo en la primera fuerza para muchísimos franceses. Ha llegado varias veces a la segunda vuelta a disputar la presidencia francesa, el Frente Nacional, la Agrupación Nacional ahora. Obviamente no lo ha conseguido hasta el momento, pero eso ha hecho que forme parte del panorama político habitual, es decir, que ya no sea tan, ya no levante tantas suspicacias ni sea motivo de alarma como al principio, ¿no? El que Agrupación Nacional esté ahí, por decirlo de alguna manera. Es decir, ha conseguido a través del terreno práctico, digamos, lo que el padre llamaba la desdiabolización del Frente Nacional y que luego heredó Marín, y parece que lo está consiguiendo. Lo está consiguiendo por la fuerza de los hechos, ¿no? Claro. Pero realmente ese tipo de campañas continúan, eso no ha desaparecido. Mira, ahora en las próximas elecciones que hay regionales para la zona de Provenza, Costa Azul, la candidata de la República en Marcha ha declarado que el principal enemigo de la República es Agrupación Nacional, no el islamismo. Es decir, ese tipo de campañas siguen. Lo que pasa es que cada vez hay menos gente que está dispuesto a creerse. Claro. Por lo que está sucediendo, ¿no? Además, yo recuerdo cuando el Frente Nacional entonces consiguió sus primeras alcaldías, ganar en segunda vuelta, bueno, según la prensa iba a ser el apocalipsis. Hubo incidentes de la extrema izquierda diciendo que iba a volver el fascismo y claro, no pasó absolutamente nada, ni volvió el fascismo, ni la Francia de Vichy, ni volvió el mariscal Pétain. Entonces, la fuerza de los hechos es lo que está haciendo que el Frente Nacional, bueno, que la Agrupación Nacional sea un partido que se vea pues como un partido más. Pero ya te digo, las campañas no han cesado nunca y de hecho este cordón sanitario, que tanto se habla aquí también en España, hemos oído hablar mucho del cordón sanitario, se le ha seguido aplicando. Pero en parte eso puede ser hasta positivo, porque en tanto en cuanto hay un creciente descrédito de Macron y de todo lo que representa Macron y la República en Marcha, el hecho de que persistan las campañas y apunten con el dedo directamente a Agrupación Nacional y a Marine Le Pen, le puede venir bien, porque en cierta forma es la visibilización de aquello que denuncia la Agrupación Nacional. O sea, un frente contra la Agrupación Nacional, de todos contra la Agrupación Nacional, que incluye medios de comunicación, por supuesto, sí, claro, que incluye todas las fuerzas políticas, y eso yo creo que realza el propio discurso. Sí, además que sirve para constatar una cosa, ¿no? Que están negando la realidad. Claro. Ese es lo principal, porque la gente, claro, lo que ve es que lo que está diciendo, por estar atacando a la Agrupación Nacional, por decir la verdad, por decir, está sucediendo esto, la solución para este problema es esta. Y claro, los otros lo único que ofrecen pues es lo de siempre, palabras bonitas y poco más, ¿no? Y agenda ecológica. Eso siempre. Eso siempre. Bueno, las últimas elecciones las ganó el Frente Nacional, hay que decir, en las elecciones europeas. Sí, fue su mejor resultado en las elecciones europeas y bueno, hay que tener en cuenta que Marine Le Pen en la segunda vuelta contra Macron sacó más de 10 millones de votos, que también es un resultado muy importante. Y bueno, a nivel europeo pues está el Grupo Identidad y Democracia, que en cierto modo es el motor de ese grupo, está con Salvini, con Wilders, están los alemanes, la Alternativa para Alemania o el FPÖ austriaco. Y bueno, vamos a ver qué ocurre a nivel europeo también con la nueva alianza que está organizando Víctor Orbán, que ha contado con Salvini y con Morawiecki, y lo que puede salir de ahí. Si eso saliera adelante, podríamos estar hablando del segundo grupo más importante a nivel del Parlamento Europeo, lo cual también es un cambio significativo en la política europea y en la política nacional, evidentemente, en toda Europa. Sí, enorme. Sí, tremendo. Bueno, los problemas de fondo son los mismos de hace unos años, solamente que agravados y añadidos algunos, como por ejemplo la sensación creciente de inseguridad, que es muy fuerte en Francia, que está ligada también a la islamización, como denuncia el Frente Nacional. Ha habido un caso, una reciente sentencia de un islamista que ha tirado por la ventana a una chica por el hecho de ser judía, y que ha resultado absuelto ante los tribunales por enajenación mental transitoria o algo así. Sí, un escandalazo en Francia de primera magnitud, que aquí otro más no ha llegado. Que no ha llegado, sí. Sarah Halimi es una mujer de 64 años y un vecino suyo, Olivier Traoré, la golpeó y la arrojó por la ventana, además cuando lo hizo gritando "Alá es grande".
Entonces, claro, él se había drogado antes y en base a que se había tomado drogas, pues le han dicho que tenía una locura transitoria y entonces, pues nada, no se le considera penalmente responsable. Ha sido un escándalo tremendo. Agrupación Nacional ha sido, de hecho, el partido que más ha dado guerra con este asunto, ¿no? Que más ha expresado su indignación, pero que esto no es nada nuevo. Esto, si estamos viviendo una especie de oleada, una epidemia de locuras transitorias, sí, que curiosamente de gente que comete crímenes del mismo modo que lo hacen los yihadistas, pero luego no son yihadistas, son enfermos mentales. En Alemania hay otro caso, también muy actual, un solicitante de asilo iraquí atropella a 6 motoristas, deja a 3 muy graves y sale del coche y dice: Alá es grande, vais a morir todos. Pero nada que ver con el islamismo. No, han dicho que no. Primero sí, ahora han dicho que es un enfermo mental. Bueno. Entonces, este tipo de casos, todas estas cosas, claro, lo que genera es una indignación terrible en la gente, o como el caso de Samuel Paty que estábamos mencionando antes. Y claro, Macron ante todo esto ha hecho una carta de valores republicanos para que firmen las asociaciones musulmanas, que no las han firmado todas, y ha cerrado algunas mezquitas radicales, pero todo parecen medidas de cara a la galería, ¿no? Luego en Francia sigue habiendo un problema de inseguridad tremendo, y luego tenemos también, bueno, el caso de generación identitaria, que es muy significativo, ¿no? Que ha demostrado cómo el gobierno de Macron miente. Cuando llegan los inmigrantes ilegales en masa a Canarias, el gobierno francés dice que va a cerrar la frontera con España para que esa gente no se cuele a su país, los que puedan llegar a la península no se cuelen. Además, esto sale en la prensa como Macron, un presidente que, vamos, que defiende su país, etcétera. Va a generación identitaria, que es una especie de Greenpeace de derecha, se planta allí y no hay nadie. No hay absolutamente nadie, la gente está pasando pues como Pedro por su casa entrando en Francia. Y la policía va cuando les dicen: están los militantes aquí de generación identitaria. Y en respuesta a esto, el gobierno de Macron lo que hace es ilegalizar este grupo. También ha sido una decisión que ha indignado a muchísima gente, ¿no? A todo esto, si sumas lo que está haciendo el gobierno, más luego el enamoramiento de la izquierda con el Islam, pues ya te quedas... Vamos, es aterrador lo que ha pasado en Estrasburgo. La alcaldesa de Estrasburgo, feminista y ecologista desde el Partido de los Verdes, ha donado 2,5 millones de euros, dinero de los contribuyentes, para que se construya una mezquita en Estrasburgo que va a ser la más grande de Europa Occidental, el mismo tamaño que la de Bradford, en Inglaterra. Y además lo hace una asociación musulmana, turca, que no ha firmado la Carta de los Valores. Es decir, que es una situación completamente, es un panorama desolador. Claro, evidentemente esto está dando la razón a Agrupación Nacional. Y por eso quizá nos encontramos con que tiene en este momento para una segunda vuelta un 48% de voto a 4 de Macron, con que cambiara un 2% sería presidente como un antiguo socialista, ha dicho. Don Álvaro Peñas, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Es un placer, de verdad. Nos vamos con la frase del día, que dice que Francia solo admira lo imposible. Y es, como no, de Napoleón. Muy buenas noches.